Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué bueno es poder llegar y estar reunidos aquí frente a esta pantalla nuevamente. Bien, el día de hoy vamos a compartir una palabra muy a este momento que creo yo que es importante que la entendamos y que la podamos llevar a la práctica. Recuerdo que hace ya bastantes años, recién llegamos con mi familia a Panamá. Sobre la avenida Balboa había un semáforo que daba el rojo para una vía, pero daba el verde para otra. Y recuerdo que un amigo iba sobre el carril que daba rojo en ese momento y él lo pasó. Obviamente a los metros lo detuvo el guardia y le dijo, usted se pasó un rojo. Dice, no, estaba en verde. No, señor, el carril que usted llevaba estaba en rojo. Era el carril que cubría la salida de la calle que venía del hospital y obviamente daba el rojo para que en ese carril se detuviera y el que venía de la calle del hospital pudiera tomar libremente ese carril. Imagínate, gracias a Dios, ese día que él se pasó ese rojo no venía ningún auto, si no hubiera sido un accidente grande. Entonces, él le dice, es que en mi país esto no existe. Bueno, en su país no, pero aquí sí. Y me imagino que para la licencia que le dieron, usted debe haber leído el manual del tránsito. Así que le voy a dar su boleta. Oiga, pero yo no sé, sí, el ignorar la ley no quiere decir que usted se la va a pasar por alto. Así que le dieron su boleta. Y ya, ¿sabes una cosa? Cuando recordé esto, pensé en que a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Desconocemos las cosas que a Dios le agradan por desconocer su palabra. Desconocemos las cosas que a Dios le desagradan por desconocer su palabra. Así que actuamos muchas veces frente a la ley de Dios de manera ignorante. Entonces, cuando argumentamos, por ejemplo, cuando decimos, no, es que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley porque la ley no es para hoy, te tengo una mala noticia. La ley sigue vigente, solamente que ahora, cuando estamos en Cristo, esta ley está escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya no está en tablas de piedra. Entonces, cuando llegamos al reino de Dios, ignoramos muchas cosas que son vitales para poder vivir, para poder avanzar, para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder progresar, para poder prosperar espiritualmente y materialmente. Vamos a explicar. Todos nosotros nacimos de igual manera, sin Cristo, bajo pecado, bajo maldición, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, del versículo 11 al 18. Leo. Y esto lo que dice es objetivo. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, todos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. Y esto es interesante porque hay mucha gente que dice, yo no le hago mal a nadie. Bueno, aquí dice que no hay nadie que haga lo bueno. Así que aunque tú digas que no le haces mal a nadie, Dios dice que no hay nadie que haga lo bueno. Y luego dice, no hay uno solo, lo dice Dios. Y luego sigue, los versículos siguen hablando y nos hace una descripción. Dice, su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Y yo te quiero decir, no sé si alguna vez has estado en la exhumación de una tumba, cuando abren el féretro de alguien que ha estado muerto, de un cadáver, y es una cosa horrorosa el olor que sale de ahí. Bueno, aquí dice que la garganta de las personas que estamos en Cristo es un sepulcro abierto, solo sale podredumbre. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Y concluye, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición general. La ley de Dios fue dada para darnos a conocer el pecado y a la vez darnos a conocer la condenación por causa del pecado y por causa de vivir en él. Esas son las malas noticias que tenemos nosotros. Porque cuando nos hablan del evangelio significa buenas noticias. Entonces, porque de acuerdo a la ley no hay esperanza para nosotros, son malas noticias. Pero el Señor nos dio una mejor y mayor esperanza enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros
Y lo describe en los siguientes versículos de este mismo capítulo, capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 21 al 24. Escucha bien lo que dice. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, que Dios está procurando un nuevo camino, pero que lo dijo en la ley y los profetas, lo anunció. Y esta justicia de Dios, dice, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. O sea, que hay una condición. Hay que creer en Cristo. De hecho, no hay distinción, dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, el estado permanente luego de que Cristo llega a la vida del creyente es la justificación. ¿Qué significa esto? Que ha sido declarado justo delante de Dios. No inocente, porque un justo pagó por nuestra culpa. La inocencia no se nos ha declarado, se nos ha declarado justos. ¿Por qué? Porque hubo otro que pagó nuestra culpa. Entonces, dice el capítulo 5, versículos 1 y 2, como consecuencia de esto que hizo Cristo Jesús, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Escucha esto, la sentencia de culpable es transformada en una sentencia de justificado. Y como primer beneficio es la paz. Ahora, trataré de aclarar algo. Esta no es la paz de Dios de la que nos habla Filipenses 4:7, donde dice que si estás preocupado, si estás inquieto, traigas y presentes delante de Dios tus inquietudes con agradecimiento y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón y tus pensamientos. No está hablando de esa paz, sino aquí habla de la paz con Dios. ¿Por qué? Porque la batalla entre Dios y nosotros ha terminado, ha acabado. ¿Y sabes qué? Él la ganó, ganándonos a nosotros, tomándonos a nosotros. Por supuesto, algunos ni sabían que no tenían paz con Dios. Eran como aquellos que no saben por qué los paró la policía. Y cuando se acerca el guardia dice, ¿sabe por qué lo paré? No. Bueno, deme su licencia. Y entonces le describen en la boleta por qué fue que lo pararon. Bueno, algo así es que andan algunos en la vida. Y esta paz llega solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra paz. De hecho, dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. El segundo beneficio del que habla aquí, que tenemos, es una gracia que es firme, que es el favor inmerecido de Dios y por medio de Jesús y obtenida a través de la fe. No es solamente por el medio por el que somos salvos. La gracia no es solamente eso, también es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo el principio inicial de la vida cristiana, también es el principio continuo de la vida cristiana. Dice, estamos firmes. ¿Cómo se traduce esto? En un tiempo perfecto, pero usado en el sentido del presente, con el pensamiento de una actitud continua. O sea, usted sabe que está en la gracia de Dios y dice, y permanecemos firmes en ella. O sea, que constantemente, continuamente nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Muchos cristianos comienzan a andar en la gracia, pero luego piensan que deben avanzar hacia la madurez al tratar con Dios según el principio de la ley con las ideas de ganar y merecer. Creen que tienen que hacer esto y tienen que hacer ello, aquello otro, para poder ir ganándose cosas. No puedes agregar absolutamente nada a la salvación que has recibido en Cristo Jesús por medio de su gracia, porque no hay nada que puedas agregar a la obra preciosa, perfecta, completa de Cristo en la cruz. Nada.
solamente recibirla y creerla para que sea efectiva en tu vida. Entonces, Pablo habló en contra de esto en Gálatas capítulo 3. Dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y Pablo es muy duro en esta carta. Es una de las primeras cartas que él escribe. Si tú la puedes leer con detenimiento ahí en tu casa, la carta a los Gálatas completa, léela. Si la puedes leer en la Nueva Traducción Viviente es mucho mejor porque es mucho más clara. Dice, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado en el espíritu, con el espíritu, dice, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? O sea, no tiene lógica. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, dice en el capítulo 5 de Gálatas. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Si tú quieres practicar un punto de la ley, uno solo para justificarte delante de Dios, uno solo, tienes que practicarla toda. No solo lo que a ti te gusta, todo, todo. ¿Sí? Ahora, cuando está la moda esta del judaizante y del judaísmo y toda esta cosa que están metiendo en la iglesia, que es una herejía completa, porque Gálatas lo dice, es la primera gente contra la que peleó Pablo en el inicio de la iglesia, fue contra esta gente que querían meter estas costumbres en la iglesia. Fue eso, y les dijo, torpes, torpes. ¿Sabe usted la locura que acabo de oír? Que a Jesús no se le puede decir Jesús, hay que decirle su nombre en hebreo, Yeshua, porque si no, no te entiende. ¿Tú te imaginas eso? Está Jesús sentado en su trono y tú vienes, Jesús, y él mira para otro lado porque él no entiende si no le dices Yeshua. Por favor, por favor. ¿En qué cabeza cabe? Es cuestión de sentido común. Aquellos que entre ustedes dicen que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que hay que vivir en libertad. Pero, debido a malas interpretaciones y a obedecer a nuestros malos deseos y a bajas pasiones, muchos toman el camino más fácil por el que han transitado otros y se han extraviado. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensando que vivir en la gracia es volver a practicar el pecado. La gracia de Dios y el pecado no son sinónimos, ni van al mismo camino, ni son el mismo sendero, ni son paralelos. No tienen comunión, porque la gracia de Dios viene de Dios y en Dios no habita el pecado. Así que nosotros debemos estar bien claros en esto. Según algunos piensan como todavía hoy, y lo pensaban en tiempos de Pablo, dice el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? Dice, vamos a persistir, o sea, permanecer, continuar, morar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? El llamado apostólico en el capítulo es a considerarse muertos al pecado. Es decir, que no haya reacción a las invitaciones que el pecado nos hace a diario. Fíjate cómo lo dice. Considérense muertos. ¿Tú has visto un muerto? ¿Qué sentimientos tiene un muerto? ¿Qué reacciones tiene un muerto? ¿Qué gustos tiene un muerto? ¿Qué pasiones tiene un muerto? ¿Qué tentaciones tiene un muerto? ¿Cómo reacciona un muerto? ¿Tú te imaginas un muerto? Lo van a enterrar y dicen, no me gusta este cajón, me lo pueden cambiar. ¿Me pueden cambiar el traje? No me gusta cómo me van a enterrar así. Es ilógico. Está muerto. Ya no reacciona. Entonces, ¿qué deseos tiene un muerto? Cuando el apóstol nos llama a hacer esta consideración en el capítulo 6, versículos 11 al 21, nos está desafiando a estimar y concluir que después de hacer un inventario, porque esto es considerar, un inventario de lo que ha sido hecho en nosotros, determinemos qué es lo que debemos hacer con lo que ya somos ahora.
Y en base a eso nos impulsa a razonar, a pensar lo que debemos, las decisiones que debemos tomar cada vez que nos encontramos ante los ofrecimientos del pecado. Dice el versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Cuándo permitimos nosotros que alguien reine en nuestra vida? Cuando tú vienes y le dices a Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida, ¿qué es lo que estás diciendo? Que sea el amo, que sea el Señor, que sea el dueño, que sea el rey, que Él gobierne, que Él tenga la autoridad. ¿Qué significa esto? Te lo traduzco, que tú no te paras hoy en la mañana y decides, ¿sabes qué? He decidido que mejor me voy de aquí, me voy a España, o me voy a Lituania, o a donde sea. No, tú ya no decides por ti mismo, tú vienes y preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que voy a comprarme este o aquel carro. Espérate, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es el Señor, no tu mandadero. Hay gente que me dice, Señor, bendíceme mis caminos. No, espérate. Primero vienes delante de Dios y le preguntas, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde debes dirigirte? ¿Hacia dónde debes dirigirte? Y entonces, cuando estás seguro de cuál es la voluntad de Dios, entonces tú caminas ahí y vas a obtener bendición hasta sin pedirla. Así funciona, cuando Él es el Señor. Entonces dice, no ofrezcan sus miembros o los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta cómo la gracia es el poder para dominar el pecado y no la excusa para pecar? La gracia es el instrumento de Dios para que caminemos en libertad. Entonces, ¿qué dice? Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Escucha este argumento poderoso. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Es claro, el poder para vencer al pecado se llama la gracia de Dios. Entonces, voy terminando. Dice, hablo en términos humanos. Verso 19, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes de Cristo, en su vida, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Eso era lo que hacíamos. Ahora dice, ofrézcanlos para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando tú decides hacer las cosas, o más bien, cuando tú, dice acá, ofreces tus miembros para servir a la impureza. ¿Qué es la impureza? La impureza son los malos pensamientos. Cuando tú te deleitas en malos pensamientos, estar pensando cosas impuras, cosas que no le agradan a Dios, y tú piensa y piensa en estas cosas, ¿qué va a resultar al final? Vas a terminar haciendo esas cosas que no son agradables, que conducen, dice aquí, a la maldad. Pero si tus pensamientos tú los llenas con la voluntad de Dios, con los pensamientos que agradan a Dios y que son posibles y que es posible hacerlo por medio de la gracia de Dios, esos pensamientos que sirven a la justicia te van a conducir a la santidad, a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice, estaban libres del dominio de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de eso? ¿Qué fruto? ¿Qué beneficio? ¿Qué ventaja? ¿Qué tenían a cambio de eso? Cosas, dice, de las que ahora se avergüenzan y que conducen a la muerte. Mis amados,
Se acerca el día en que nos presentaremos ante el Rey para ofrecerle el fruto de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día viene, el día se acerca. Ahí recibiremos nuestra alabanza y galardón delante de Él. Pero ¿qué es lo que le vamos a dar nosotros a Él? ¿Qué le ofreceremos? Recuerdo que este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de corrección. De corrección. Tú que eres creyente en Cristo, tú que crees en la gracia de Dios, tú que caminas en la gracia de Dios, pero que has estado como aquellos carros que donde tú te subes, empiezas a manejar y empiezas a sentir que se están yendo por un lado. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Llevarlo a hacerle un alineamiento. ¿Por qué? Porque se está desviando. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Cuando sentimos que se nos está yendo por un lado el andar, en lugar de andar en la voluntad de Dios, se nos está yendo para un lado. Bueno, hay que alinearse. Necesitamos alinearnos en la voluntad de Dios porque es necesario que enderecemos nuestros pasos ante el Padre, que honremos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Decía un querido pastor hace muchos años, hacía una pregunta en una reunión de jóvenes. ¿Cuántos de ustedes pueden ver pornografía sentados al lado de su mamá? ¿Cuántos de ustedes pueden ver pornografía sentados al lado de su papá? Dice, nadie. Pero sí lo pueden hacer bien, pueden ver pornografía con el Señor al lado, porque al Señor lo llevan dentro. Cuando Él dijo eso, ¡wow! Eso fue muy poderoso. ¿Por qué? Porque se nos olvida que el Señor habita adentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuántos insultamos a otros en la calle, cubriéndonos en el anonimato del carro, ahí escondidos dentro del carro? Nadie nos vio, no, solo el Señor, pensando que nadie nos ve. ¿A cuántos hemos criticado por sus defectos o faltas contra nosotros? ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando nosotros criticamos a alguien o chismorreamos de alguien? Es como pararlo en público y bajarle los pantalones delante de la gente en una plaza. Se llama descubrir la desnudez de tu hermano. Y lo hemos hecho sin inmutarnos. Le hemos ofendido a Dios antes que a nadie. Entonces, yo te invito hoy. Quizás no era un mensaje de mucho ánimo, pero es un mensaje para corregir nuestros pasos, amados. Es un mensaje para que nos paremos y digamos, es hora de honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque todos queremos la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Todos queremos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pero necesitamos enderezar nuestro andar. Necesitamos que nuestra vida honre la presencia que llevamos dentro. Necesitamos que aquel que mora dentro de nosotros se manifieste afuera también en todos nuestros actos. No somos perfectos, no estoy llamando a eso, estoy llamando a que seas consecuente. Y te voy a decir algo, si tú tienes al Espíritu Santo morando en ti, entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque te has visto en esa situación. Yo me he visto en esa situación. Yo me he visto muchas veces haciendo cosas que digo, eso no es la voluntad de Dios. Eso no es correcto. Arrepiéntete. Así que despojémonos de toda clase de ira, de enojo, de lo que eso conlleva. Despojémonos de toda impureza, de toda cosa, de toda avaricia, dice la Escritura, que nos lleve a ofender a Dios, para no contristar y herir y ofender al Espíritu Santo que mora en nosotros. Te animo a que ahí donde estás, ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego con todo mi corazón que el poder y la presencia del Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida y nos conduzca, Señor, a caminar en la gracia de Dios, en la gracia, Señor, que nos transforma, en la gracia que nos conduce a la santidad, Señor, en la gracia que nos conduce en la justicia de Dios. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros caminemos siéndote agradables en todos nuestros caminos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas ahí donde están viendo esta transmisión. Guárdalos, protégelos, prospéralos, Señor, en el esfuerzo que hacen cada día. Que vean la obra de sus manos prosperada, Señor.
En el nombre de Jesucristo, te ruego los guardes, los bendigas y les des el poder, Señor, para caminar siendo agradables a ti cada día en su andar. Que caminen en las buenas obras que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para manifestar el olor de tu conocimiento donde sea que ellos vayan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Síganos en nuestras redes sociales. Ustedes las van a encontrar para que puedan seguir recibiendo nuestros mensajes. Ayúdennos poniéndonos un me gusta, compartan estos videos, envíenlos a otros si saben que pueden ser de edificación y déjenos algún comentario con respecto a la palabra que han recibido. Escríbanos si es posible, si están en otros lugares, de donde nos están escribiendo. Es una gran bendición, estamos orando por ustedes. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Y les mando un gran abrazo desde acá, desde Panamá. Dios me los bendiga.